¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu Fórmula. Ya fue la primera carrera del año, primer gran premio de la temporada 2023 de la Fórmula 1, la cual nos dio muchas conclusiones, dio mucho de qué hablar, fue emocionante, dio sorpresas y confirmó cosas que ya se esperaban. Por ejemplo, una de estas fue el dominio que tuvo Red Bull al hacer un 1-2, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Fueron los primeros dos escalones en el podio. Tremendo lo que tiene este RB19, brutal. Pero sin duda alguna, ¿quién fue piloto del día? ¿Quién se llevó los reflectores? ¿Quién nos enamoró de la Fórmula 1? ¿Quién nos sorprendió? ¿Quién nos ilusionó? Fue la carrera que hizo el nano Fernando Alonso. Brutal lo que nos regaló el español para lograr subirse así al podio, en tercer puesto. No lograba estar en el podio desde Qatar 2021 y antes de eso nos tenemos que remontar a Hungría 2014, cuando estaba con Ferrari, en donde también se subió al tercer puesto, podio completado por Daniel Ricciardo y por Lewis Hamilton. Por lo que entonces en este video se lo vamos a dedicar al nano para ver paso a paso qué fue lo que hizo y cómo se fue dando la carrera. Todo empezó con la largada. Fernando Alonso arrancó en quinto puesto, no estuvo peleando por la pole como muchos lo esperaban. Sin embargo, Aston Martin sabía, Fernando lo sabía, y también la telemetría de la Fórmula 1 oficial lo sabía, lo decía, que Fernando Alonso no iba a estar peleando por la pole position, que Aston Martin era el tercer equipo más rápido a una vuelta por detrás de Red Bull y detrás de los Ferrari, que fue justamente donde acabó Alonso en la quali, arrancó desde la quinta posición. Sin embargo, en ritmo de carrera, según los datos de la Fórmula 1, Aston Martin era el cuarto equipo, primer lugar Red Bull, segundo Ferrari, tercero Mercedes y cuarto Aston Martin. Por lo que entonces, como bien dijo Fernando después de la clasificación, podían pelear por un podio. Su lucha directa era con Mercedes y a lo mejor de ganarla, que ellos creían que sí, y era posible que la ganaran, a pesar de que la telemetría indicaba lo contrario, podían hacerle pelea a Ferrari o aprovechar uno de los errores del cabalino para lograr subirse al podio con alguno de sus dos monoplazas, el más factible siendo Fernando Alonso, ya que Lance Stroll corría con una recién cirugía en la mano derecha y tenía muy poco kilometraje en el AMR29. También importante lo que hizo Stroll, hay que destacarlo. Entonces todo iba a estar en el ritmo de carrera y había que tener una buena largada. La largada de Fernando Alonso, si bien no es a la que nos tiene acostumbrados, que es brutal, que es tremendo, o como la de Verstappen, que fue como un galgo tal cual, sí fue buena. Sin embargo, no se esperaba que en la curva 4 justamente iba a ser tocado por su propio compañero de equipo, Lance Stroll. Si analizamos de cerca, porque Alonso dice que pierde por completo la quinta posición por este toque que tiene con Stroll. Él en el momento de la carrera no sabía quién lo había tocado por detrás. Y después, pero si lo analizamos, podemos observar que ya lo había rebasado Hamilton antes de que Lance Stroll hiciera contacto con él. Es decir, ya lo había pasado. El contacto sí viene con Stroll, que la verdad no hay que reprocharle aquí a nada a Lance, a pesar de que le han tirado hate en redes sociales. No hay que reprocharle nada. No podía hacer mucho al respecto y ciertamente Alonso frena mucho, es decir, baja la velocidad en esa curva 4 y ataca por dentro para tratar de recuperar la posición que ya estaba perdiendo con Hamilton. Y por eso Stroll no puede hacer nada para evitar el contacto con Fernando. Lo que sí es un hecho es que de milagro al nano no se le termina ponchando el neumático trasero derecho, lo cual también nos habla de que este Aston Martin es un Aston Martin fuerte, es decir, aguanta los golpes, porque esto era para que sufriera un pinchazo sin duda alguna y que también para que Stroll sufriera daño en su alerón delantero. Sin embargo, entonces no acaba pasando eso, afortunadamente, para los dos Aston Martin, pero lo que sí es que pierde la posición ya por completo con Hamilton y también Russell aprovecha el contacto que tiene con Lance Stroll para arrebatarle también esta sexta posición. Por lo que entonces, tras la primera vuelta, Alonso haber largado en quinto puesto ya se encontraba en séptimo, había perdido 2 posiciones y a partir de este momento entonces la carrera se vuelve a remontar. Se veía más lejano el podio, sin embargo nos regaló una carrera brutal Fernando Alonso. Para la vuelta 9 ya se había metido en zona de DRS de George Russell, ya empezaba la presión. En la vuelta 12, ya prácticamente presionándolo bastante al británico, Russell incluso diciendo por radio que ya no tenía neumáticos, que empezaran a considerar una parada en pits, que ya la necesitaban. Hacen caso omiso a la petición de George Russell y al final de la vuelta 12 paran a boxes, pero a Lewis Hamilton. Aprovecha entonces el nano Fernando Alonso. Al salir de la curva 3, Alonso se pone llanta con George Russell. Así permanecen en la curva 4, en la curva 5 y para la curva 6 ya logra el Aston Martin adelantar al Ferrari y logra escalar una posición. Al final de esa vuelta es justamente cuando ya paran a George Russell a pits y también detrás de él lo hacen ambos Ferrari. Sin embargo, en ese momento Alonso estaba en riesgo de tener un undercut por George Russell, el que acaba de adelantar. George Russell al entrar ahí
tiene riesgo de undercut, por lo que entonces un giro más tarde, al final de la vuelta 14, decide Aston Martin hacer lo propio con el Nano y lo paran en pits. Afortunadamente para Alonso, logra salir por delante de George Russell. Sin embargo, no con tanta distancia como le hubiera gustado. Se pone a distancia de DRS el británico para buscar recuperar su posición, pero también Fernando Alonso se pone a distancia de DRS de Valtteri Bottas, que ya había parado en pits, fue de los primeros en hacerlo, y de la manera menos impensable le hizo un undercut a Stroll, a Alonso y a Russell, lo que hizo Valtteri Bottas. Pero esto, que se haya puesto en zona de DRS, hace que entonces Fernando se pueda defender de los ataques de George Russell. Lo rebasa también en la vuelta 17, en la segunda zona de DRS, al llegar a la curva 4, y otra vez se pone en la sexta posición y se encontraba a 5 segundos de Lewis Hamilton. Pero comienza entonces el ritmo del Aston Martin sobre el de Mercedes. Aquí empieza entonces el duelo de estrategias. ¿En qué momento va a parar Hamilton? ¿En qué momento va a parar Fernando Alonso, que le iba recortando distancia al 7 veces campeón del mundo? Se pone aproximadamente a 1,5 segundos y por radio le decían a Hamilton, decía a su equipo, a Bonington, ¿qué hacemos? Ustedes díganme qué hacer, sigo con gestión, presiono más. ¿Qué hago? Le decían, nos gusta tu gestión. Por otra parte, Fernando Alonso también hablaba con su ingeniero y él decía, ellos tienen más degradación que nosotros, vamos a seguir presionando, vamos a ir acercándonos y entonces ya vamos a ver qué hacen y de ahí depende de lo que ellos hagan, vamos a reaccionar al respecto. Así lo empiezan a hacer. Después ya le dicen a Hamilton y le dan la instrucción de que deje de gestionar neumáticos, que ya empieza a presionar, logra incrementar un poco la distancia con Fernando casi a 2 segundos, después de haber estado ya a 1.5. Y para el final entonces de la vuelta 30 ya para Hamilton a boxes, él cuestiona a su equipo por qué paramos, si yo siento bien mis neumáticos, y le dicen porque tienes riesgo de undercut. Justamente en ese momento se abre la ventana para que Fernando pudiera parar a pits y así intentar hacer un undercut sobre Lewis Hamilton, por lo que entonces tiene que entrar el 7 veces campeón del mundo para protegerse de eso. 4 vueltas más tarde, al final de la 34, es cuando entonces para pits Fernando y sale por detrás de Hamilton, es decir, sí logra Mercedes su cometido, que era protegerse de los ataques estratégicos que pueda tener Aston Martin para ganarle la posición a Hamilton. Logran entonces protegerse de Alonso, pero nuevamente vuelve a salir a 1.5 segundos y otra vez empieza la presión para recuperar con la que había sido su posición de inicio, el 5º puesto. En la vuelta 37 comienza este duelo espectacular, que yo creo que fue el mejor de todo el Gran Premio de Bahrein, este duelo que tuvimos entre Fernando y Hamilton, recordándonos en la temporada que estuvieron, la única temporada que estuvieron juntos en McLaren, recordando también otros episodios de su rivalidad, en la que también tuvieron estos duelos interesantes, ahora haciéndolo con 7 campeonatos del mundo Hamilton, con 2 Fernando, con muchas diferentes escuderías, pero un duelo de campeones del mundo de muy alta categoría, de alta calidad, el que nos regalaron, y para mí es el mejor duelo de toda la carrera que tuvimos en esta primera semana de Fórmula 1. En la vuelta 37 ya comienzan los ataques descarados de Alonso con Hamilton. En la segunda zona de DRS se ponen llanta con llanta. Alonso lo rebasa al inicio de la curva 4, que es como una especie de horquilla, pero Hamilton entonces recupera para la segunda parte de esta curva 4, porque a Alonso se le pierde un poco la parte trasera de su coche, tiene, por así decirlo, un poco de sobreviraje, como que derrapa, para explicarlo en términos más coloquiales, se pierde un poco la parte trasera, pero la presión no acabó y siguió atacando Fernando a Lewis. En la vuelta 38 tuviéramos y nos regalara a Fernando uno de los rebases más espectaculares que yo he visto en la Fórmula 1, en una de las zonas menos esperadas. Hay muchos puntos para rebasar en Bahrein, en donde hay varios ataques, donde hay adelantamientos, pero donde lo hizo fue brutal, fue tremendo, justamente en la zona en la que decide Fernando hacer este adelantamiento sobre Hamilton y lo va preparando tan bonito, tan coqueto, va amagando por izquierda, va amagando por derecha, lo va gestionando poco a poco y lo hace en un timing y de una manera que le vuelve imposible a Hamilton contraatacar para volver a recuperar la posición. Justamente para la curva 8 decide Alonso atacar por fuera, por el lado izquierdo, y Hamilton se va un poco largo en esta curva 8. Por lo que entonces, en esta mini recta que tenemos, una especie de mini recta rumbo a la curva 9, ataca entonces ahora por derecha Fernando. Hamilton trata de defender empujándolo hacia la derecha, más hacia la derecha a Fernando. Sale la mitad de su monoplaza, sale un poco, se va a los pianos, y en la curva 9 es entonces cuando ataca por dentro Fernando. En la curva 10 conserva la posición por dentro
Y rumbo a la curva 11, este es el punto clave de este adelantamiento, y es que Alonso, rumbo a la 11, es la otra zona de DRS. Pero la zona de detección para saber si tienes DRS o no es antes de la curva 9, cuando Fernando todavía se encontraba por detrás de Hamilton. Entonces, pasa la zona de detección de DRS, al estar evidentemente prácticamente llanta con llanta, pero sí por delante Hamilton. Alonso va a recibir el DRS, lo adelanta en la 9-10 y entonces Fernando ya por delante de Hamilton tiene DRS rumbo a la curva 11. Esto entonces vuelve imposible que el 7 veces campeón del mundo pueda contraatacar para recuperar la posición y se lleva las palmas. Tremendo, brutal, una clase maestra de rebase lo que hizo el Nano para adelantar al 7 veces campeón del mundo. Bravo, una locura, de los mejores rebases que yo he visto en mi vida, sin duda alguna. Tras el adelantamiento a Hamilton, se coloca ya 3 segundos en ese momento, menos de 3 segundos, de Carlos Sainz, ya peleando por el cuarto puesto, sabiendo Fernando y Aston Martin que podían ir por ese cuarto lugar, que aparentemente era lo que podían aspirar. Se veía ya muy clavado el podio, Verstappen, Pérez, Leclerc, y la cuarta posición es en la que todavía podía estar en disputa, hasta que en la vuelta 41, problemas de fiabilidad para Ferrari, vieja historia, regresan los fantasmas, los demonios, y se ve forzado Charles Leclerc a abandonar. Para fortuna de muchos, para maldición de otros, nada más sale el Virtual Safety Car, por lo que entonces no se vuelven a pegar los coches, simplemente conservan la distancia que ya tenían, y una vuelta más tarde, en el giro 42, tienen ya nuevamente bandera verde para continuar con la carrera. Ya escasas vueltas de que termine, y en la parte final de esta carrera, era en la vuelta 42 de 57, Fernando comienza nuevamente con mejor ritmo a recortar distancia. Ahora sobre su compatriota, en la vuelta 44 ya se mete a zona de DRS de Carlos, y ahí Ferrari diciéndole a Sainz: necesitamos que te defiendas, que presiones. Y les dice Carlos: es que si presiono y si me la rifo para tratar de defender la posición con Alonso, es posible que entonces no pueda acabar la carrera. Los problemas que tiene Ferrari son importantes, son reales, pero creo que tienen una buena base de coche. Pero Sainz prácticamente diciendo que tiene perdida la batalla. Si trata de defenderse con Alonso, no va a llegar al final de la carrera, y pues lo otro es perder el cuarto puesto. Aún así, sí pone resistencia a Carlos. Un giro más tarde, en la vuelta 45, lo empieza a presionar cada vez más intensamente, y en la curva 4 intenta su primer movimiento. Y luego le intenta aplicar la misma que lo hizo Lewis Hamilton en esas curvas 9 y 10, pero Sainz ahora sí lo bloquea de manera adecuada. Pero ya para la tercera zona de DRS, rumbo a la curva 11, lo pasa sin ningún problema. En ese momento entonces, ya logrando meterse en la tercera posición, ya como metiéndose al podio, porque Sainz había avanzado a tercero tras el abandono de Leclerc. Tremendo, así consagrando el podio de Fernando Alonso al rebasar a Carlos Sainz, ya sin mayores problemas. Tuvo después en las últimas vueltas de la carrera, no tuvo ninguna amenaza por su podio, y fue tremendo lo que hizo Fernando. Una locura, inesperado para todo Aston Martin, inesperado para él incluso, a pesar de que muchos fans sí tenían esta expectativa en torno a lo que podía ser el 2 veces campeón del mundo. Lo acaba logrando, lo acaba consiguiendo, y da mucha ilusión para los fans de Fernando, para los españoles, incluso para todo el pueblo hispanohablante y seguidor de la Fórmula 1, de que pueda estar peleando constantemente por podios, desafiando a los Ferrari, ganándoles la victoria aparentemente a los Mercedes mínimo en este circuito, y a lo mejor pelear por alguna victoria con los Red Bull. Esto sí también depende cómo se va adaptando este Aston Martin al resto de los circuitos. Bahrein es un circuito con unas características muy específicas. Lo que sí nos comprueba Aston Martin es que puede estar peleando en ritmo de carrera, sobre todo. Por poles lo veo muy complicado, pero por ritmo de carrera sí puede estar colándose a podios. Algo que sí nos dejó entrever este Gran Premio de Bahrein es que el Aston Martin es buenísimo en curvas de media velocidad. Pero entonces, así termina la carrera. Una excitación total por parte de Fernando Alonso al subirse al podio. Tremendo lo que logra hacer. En las declaraciones después de la carrera, el Nano dice: terminar en el podio en la primera carrera del año es simplemente increíble. Lo que Aston Martin hizo durante el invierno para tener el segundo mejor coche en la primera carrera es simplemente irreal. Y ese, como lo dice, fue el segundo mejor auto después de los Red Bull. Tiene ritmo de carrera Aston Martin, y sin duda alguna Fernando Alonso va a estar ahí en la pelea, va a estar haciéndole incómoda la vida a los Ferrari, a los Red Bull también, y nos puede regalar una emocionante temporada. Esta carrera
se vuelve emocionante por Fernando. De ahí en fuera, si no hubiera existido este factor, Fernando Alonso en pista con este ritmazo, creo que hubiera sido una carrera bastante plana, bastante aburrida. Lo que lo volvió emocionante fue justamente el duelo Aston Martin-Mercedes. Ustedes díganos qué les pareció, qué opinan del Nano, qué aspiraciones tiene, qué tanto creen que pueda lograr en la temporada, creen que vaya a conseguir la famosa victoria 33. Díganos en los comentarios, pero también denle like al video, compártanos, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales como @tuformula_1 en Instagram y como @tuformula en TikTok. Esto es Tu Fórmula.